Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén tomando un tecito. Nosotros aquí con nuestra tacita de Síndrome Chilensis. Aquí en el penúltimo capítulo tenemos un invitado estrella. Vamos a hablar un tema muy importante que creo que muchos de ustedes, más de algún familiar, le ha pasado esta situación. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo se sienten? Bien, todo bien. Ahí gracias. Trabajando, la lucha, como dicen por ahí. ¿Cierto? Jaime, ¿está ahí apagado? No, estamos bien. Ah, ¿tú bien? Es que este tema es preocupante, pues, entonces yo, como ya sé lo que vamos a hablar, ¿Te preocupaste? Sí. Oye, sí. ¿el invitado? ¿Cómo está? ¿Cómo estáis? No, muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gracias por la invitación, muchachos. Mi nombre es Richard Medina. Yo soy cardiólogo, compañero de este trío de buenos amigos en el Hospital Regional Rancagua. Y bueno, esperando y aceptando esta invitación a ver qué información podemos transmitir a todos los que nos están escuchando. Oye, perfecto, súper bien. Sí. Ya dijo que era cardiólogo, más o menos por ahí va la cosa, ¿cierto? Tiene que ver con elementos que hemos hablado quizás anteriormente en los capítulos que ya hemos grabado y que se han ido publicando. Jaime, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar de cardiopatía isquémica, ¿o no? O infarto, vamos a hablar. Infarto. Yo creo que infarto es un tema que todos, más de alguno, en la familia tenemos un familiar que se ha infartado. Yo creo que más de alguno, en la casa hay alguien que se ha infartado o que ha tenido alguna patología de este tipo. Bueno, Richard es especialista, es cardiólogo, trabaja igual junto con nosotros aquí en el Hospital Regional de Rancagua y él nos va a comentar un poquito de qué se trata esto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es el infarto? Mira, partamos por ahí. Partamos por lo principal que recordar, que muy probablemente lo dijeron en programas anteriores, que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y enfermedad tanto en el mundo como en Chile. ¿Okay? Entonces tenemos una patología de alta incidencia, alta prevalencia, y para todos el manejo popular es decir un infarto, ¿okay? Que es realmente el término médico es un síndrome coronario agudo. ¿Por qué es un síndrome? Porque incluye tantos condiciones cardiovasculares patológicas, respuestas inflamatorias sistémicas y síntomas asociados. En algún momento se ha comentado dolor, cansancio, sensación de muerte inminente. Mucha gente, el paciente presenta palpitaciones, que es esa sensación de sentir el corazón. Y al final esto va a desencadenar que ocurra un evento donde por obstrucción de una arteria que llega sangre al corazón, deja de aportar oxígeno, deja de aportar sangre y eso va a producir isquemia, que es la falta de oxigenación en un segmento, que esto es lo que va a producir el dolor. ¿Okay? Entonces, en el momento que el paciente tiene dolor, tiene síntomas, por eso, como dijo aquí el compadre, es una cardiopatía isquémica, porque es una isquemia, está faltando sangre y oxígeno a un segmento del corazón. ¿Y qué pasa con esa parte del corazón que le falta el oxígeno? Esa parte depende del tiempo que se mantenga sin recibir sangre o recibir oxígeno. Va a morir un segmento o un pedazo de ese corazón. Yo siempre lo explico. Imagínense que nos colocamos una banda elástica en un dedo. Si nosotros dejamos esa banda elástica en el dedo por N cantidad de tiempo, vamos a empezar a ver cambios de coloración. Se va a poner primero blanca, después probablemente un poco más oscura. Y si yo nunca la despego, eso va a empezar a producir una necrosis, que simplemente se va a morir ese tejido y eso va a ocasionar una serie de complicaciones a largo plazo. ¿Okay? Entonces, es eso, es ese segmento del músculo miocárdico, del músculo cardíaco, que dejó de recibir sangre y se está dañando, se está deteriorando. Por eso tenemos un tiempo determinado para tomar conductas y decisiones para lograr salvar la vida del paciente. Oye, que bien explicado por ese cardiólogo. Oye, pero bien, ¿no? Oye, pero impecable. Nos quedó clarito. Clarísimo. Claro. O sea, hacer un resumen, pero muy brevemente es ausencia de nutrientes, que es el oxígeno y la sangre, que nutren prácticamente el corazón. Se tapa esta arteria, no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno, no llega la sangre, y ese tejido que finalmente está irrigado por la arteria se muere. O puede llegar a morirse en dependencia del tiempo que permanece esta obstrucción o no. Oye, pero espectacular la explicación. Pero bueno, dentro de ya hablamos del concepto, asumo que también, y como lo hemos ido plasmando en los capítulos anteriores, hay factores de riesgo para esto. Sí. Mira, el factor de riesgo cardiovascular es el mismo que probablemente conversaron con... Accidente cerebrovascular con Rubén Medrano. Exactamente. ¿Ok? El principal que siempre está frecuente, lamentablemente, una gran cantidad de población chilena, tabaco.
Lo vamos a hablar ¿Ok? en el próximo capítulo. Así que les damos ahí a la antesala de una. Sobrepeso, alimentación no saludable, elementos, hipertensión, diabetes. Y nosotros en cardiología manejamos factores de riesgo que podemos modificar, que son los que llamamos modificables, que dependen de cada persona. En este caso el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Y no modificables son aquellos factores de riesgo que dependen de cada individuo. El sexo masculino, la carga genética, enfermedades concomitantes. Entonces, manejamos factores de riesgo modificables y no modificables. La asociación de estos dos factores va a determinar el riesgo mayor de cada paciente. Pregunta, hablaste del sexo masculino, Ya. la mujer. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con la mujer que mira, no está metida en este gran grupo? La mujer, después que llega a su etapa de posmenopausia, pierde todo ese beneficio de las hormonas que son cardioprotectoras. Entonces, una mujer que está en etapa posmenopáusica tiene el mismo riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular que un paciente masculino. Perfecto. Christopher, ¿cómo va? Clarísimo. Estoy explotando, tengo una lista con todos los conceptos. Perfecto. La verdad es que cada vez me doy cuenta de que Tenía más factores de riesgo. demasiado, güey. Sí. demasiado. Sí. Sobre todo con mi antecedente de lipidemia, Estamos oh, jodidos. te lo encargo. Oye, no, pero está interesante el tema, porque Ya. creo, como les comentaba a nuestros oyentes, es que como hablábamos en patologías anteriores, todo va de la mano. Hay Sí, muchas correcto. patologías que van una de la mano de la otra, y como hablábamos también en el próximo capítulo, el tabaco se repite Sí. en todas las patologías. Oye, cuéntame un poquito cuáles son los síntomas, cómo puedo saber yo que me está dando un infarto. Mira, el síndrome coronario agudo, que es realmente el término como Claro. lo manejamos, tiene una gran cantidad de síntomas asociados. El más conocido es el dolor en el pecho, que es un dolor en el pecho que muchas veces aparece de forma súbita, de una muy fuerte intensidad. Normalmente el paciente te dice, oye, me dio un dolor que nunca antes lo había sentido. ¿Okay? Ajá. Un dolor de mucha intensidad, lo refieren como incluso como que tengo la pata de un elefante montada en el pecho. Esto normalmente se asocia después con sudoración, desesperación, lo que nosotros llamamos sensación de muerte inminente, porque el paciente se siente que tiene algo que nunca antes le había dado. ¿Okay? Este es el dolor típico del síndrome coronario agudo. Muchos pacientes refieren que se irradia al brazo izquierdo, a otros pacientes que se irradia la parte del cuello, mandíbula, en los dientes. Entonces hay muchos síntomas, pero básicamente dolor de fuerte intensidad, de carácter constrictivo o opresivo, como también podemos decirlo, que se irradia cuello, dientes, mandíbulas, brazos, miembro superior izquierdo, que es lo más frecuente. Posterior aparece sudoración, esta sensación de malestar o de desesperación. Algunos pacientes pueden presentar igual que se puedan desmayar. Muchas veces hay pacientes que presentan dolor, no sé si entienden el concepto, en la boca del estómago, que se llama epigástrico, que lo confunden con gastritis, o que, oye, es que me comí algo muy pesado, me comí unos porotos con rienda, me tomé unas cervezas y ahora me duele la guata, unas empanadas. Y muchas veces pasa Lo hablamos en ese gastritis. dolor y es un dolor que está asociado a infarto, ¿no? Oye, yo tengo una diferencia ahí, porque, bueno, contar, ya todos sabemos que Jaime es psiquiatra, pero una de las consultas típicas en los SAP o el servicio de atención pública es este dolor como pleurítico, como un dolor punzante, Ya. que muchas veces lo podemos confundir con el infarto. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo yo puedo diferenciar que me está dando un dolor tipo sensación de angustia? Tú lo dices una crisis de pánico. Una crisis de pánico versus un infarto. ¿Ya? Sí. Mira. ¿Un versus? ¿Esto es un versus? Un versus. Ya. Un versus. Porque la crisis de pánico te va a dar dolor en el pecho, sudoración, taquicardia, sensación de muerte inminente. Po. Sí. Palpitaciones. Puede que dolor que se irradie no tanto, pero el paciente está en un estado psicopatológico que igual va a sentir todas esas cosas. Claro, y muchas veces voy a darte la razón. Tú no sabes diferenciar qué es lo que tiene el paciente. Y tú dices, oye, ¿el paciente realmente tiene algo o no tiene? Ahí vamos a entrar en dos elementos súper importantes que necesitamos para poder nosotros definir un infarto. ¿El paciente tiene síntomas? Sí, correcto. ¿Es una crisis de pánico o es un infarto? Puede ser. Voy a un segundo elemento súper importante que lo tenemos al alcance de la mano en todos los servicios de salud, desde el APS hasta el servicio de salud mucho más avanzado, que es un tradicional electrocardiograma. Esas rayitas que los cardiólogos siempre vemos, que parecieran que no estuviéramos viendo nada, pero sí, porque uno de los criterios principales para diagnosticar un infarto es que tiene que tener cambios típicos que obviamente vienen
una elevación del segmento ST, infranivel de ST. Son términos muy médicos, pero entonces todo paciente con esta sensación debe acudir a un centro de salud a realizarse un infarto. El médico Un electro. Es un electro. Ya, es que me fui ya para lo más. Realizarse un electro, y el médico que está incluso el médico que está en APS o en la mejor clínica que podamos tener, tiene el conocimiento y la capacidad de diagnosticar o diferenciar de un electro que está normal o un paciente que se está infartando, que está patológico. Entonces ahí ya tenemos el segundo elemento más importante: síntomas con un electro alterado. Bueno, ahora, de acuerdo a lo que ha dicho Richard en este discurso, en este parrafito que ha mencionado, es súper relevante que frente a cualquier dolor, de las características que diga, que hayan dicho tanto Jaime como Richard, es consultar a un médico. Eso es fundamental. ¿Ok? Porque el médico es el personal capacitado para diferenciar si es esto o es lo otro, o indicar hacer algún examen, que en este caso sería idealmente un electrocardiograma, y ver si hay alteraciones o no. Porque de haber alteraciones hay que actuar de forma inmediata. Richard lo mencionó, es la primera causa de muerte a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel chileno. ¿Estamos? Así que, por supuesto, aquí lo importante es que ustedes se eduquen y que cuando tengan algunas de estas características consulten rápidamente con el médico en un servicio de urgencia. No se ¿cierto? automediquen. No se automediquen, no minimicen lo que les pueda estar pasando, ¿ok? Si tienen alguna situación de estas características, es mejor que alguien o un personal de salud los evalúe y determine qué es mejor para ustedes. Correcto. ¿Cierto? Oye, Richard, bueno, volviendo al tema, ya diferenciamos que entre un infarto y una consulta por Ataque de pánico. un ataque de pánico, pero Hablamos del electro, ¿cierto? Sí, que es correcto. elemental. ¿Y qué queda? Como Mira, para hacer un diagnóstico. Obviamente, una vez ya llega el paciente al servicio de urgencia, nosotros vemos el electro, vemos que están las alteraciones. El paso siguiente es, obviamente, dejar al paciente hospitalizado y pedirle una serie de exámenes de laboratorio, que nosotros llamamos, mal llamados, enzimas cardíacas, que es el nombre común que realmente le damos. Serían realmente unos marcadores de necrosis, que son unos exámenes de laboratorio, que nos van a dar a nosotros una orientación si realmente hay daño al músculo cardíaco, hay daño al músculo miocárdico, si ese paciente se está infartando o ya viene infartado, porque de acuerdo al valor que nos dé este examen de laboratorio, nos va a ayudar a definir a nosotros en qué momento y en qué situación estamos. Ok, pregunta, mira, el Christopher lo preguntó hace un tiempo cuando hablábamos de infarto cerebrovascular y se mencionó qué urgencia debo acudir. ¿A cuál? ¿Al hospital general? ¿Al consultorio? ¿A la posta? ¿Cuál es la mejor urgencia para acudir yo si tengo estos síntomas? La que tengas más cerca de tu casa. Perfecto. ojo, ¿Quedó claro? se repite igual que accidente cerebrovascular, la que tengas más cerca de tu casa. Ok. No dudes en consultar, donde sea. Porque, fíjate, el momento que el paciente llega a un centro de salud, sea APS o un centro de salud de mayor complejidad, si cumple estos criterios, tenemos, o lo ideal es que tengas 2 horas para trasladar a ese paciente a un sitio donde le puedan resolver su problema. ¿Ok? Quiere decir que yo consulté la posta de las cabras. ¿Ok? Me vio el médico de APS, tengo alteración del electrocardiograma, tengo dolor, tengo criterios positivos para un infarto. Yo tengo que tomar una conducta en las próximas 2 horas que voy a hacer con este paciente. Lo ideal es que tú puedas trasladar a este paciente, de acuerdo al tipo de infarto que tiene, a un centro de salud donde puedan llevarlo a un estudio, o un estudio hemodinámico, o una coronariografía, como podemos llamarla, o una angioplastía. ¿Qué es esto? Es un procedimiento invasivo que logra aperturar el vaso que está infartado, implantar algo que se llama stent, que para entenderlo es como crear un túnel dentro de la arteria que está ocluida, y esto va a garantizar el flujo sanguíneo y salvar tanto la vida del paciente y salvar músculo cardíaco. O sea, destapar la arteria. Destapar la arteria. Ponerle un túnel chiquitico adentro de la arteria Una para que mallita que permita abre. el flujo sanguíneo Exactamente, una adecuado malla. y evidentemente salvar lo que es Ok. el tejido cardíaco, ¿cierto? Exacto. Oye, Es como tengo una eso. pregunta. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para poder acudir a una Mira, atención? la guía clínica que todos manejamos, el ideal es 2 horas. 2 horas. ¿Ok? Desde el tiempo de momento que tenemos el dolor hasta que el paciente llega a un centro de resolución, lo ideal son 2 horas. ¿Ok? Puede ocurrir que yo estoy muy lejos de un centro de salud de alta complejidad. Hay ciertos fármacos que con el pasar del tiempo han ido evolucionando que pueden producir, vamos a decir un término bien sencillo, disolver esta obstrucción. ¿Ok? En todos los APS tienen este fármaco, tienen las indicaciones de cómo administrarlo.
lo ideal es administrar el fármaco y en el transcurso de esa administración del fármaco poder trasladar a ese paciente a un centro de salud de mayor complejidad. Ok, de repente yo estoy en un centro, no sé, en una posta alejada, que tengo el hospital más cercano a 4 horas. Ok, yo implemento este fármaco, yo ya le estoy dando un beneficio al paciente porque muy probablemente yo voy a disminuir el dolor, salvar una cantidad de tejido, ir disolviendo este coágulo dentro de esta arteria mientras lo voy trasladando hacia ese centro. En el accidente cerebrovascular hablábamos de la trombólisis. Es el mismo término. Es el mismo término porque realmente se va a hacer exactamente lo mismo. Se va a trombolizar un trombo, valga el término, que está obstruyendo una coagulito que con este arteria. Fármaco lo va a diluir, Claro. entre paréntesis, entre comillas, perdón, y va a permitir que pase Como el dice mi compadre Jaime, la soda cáustica. cáustica. soda cáustica, ¿cierto? Exactamente. ¿Estás apagado, Jaime? Oiga, ¿Quieres preguntar algo? y a ver, la gente está tomando once en su casa y a veces un comercial y dice lo de los infartos y dice si es Bayer es bueno, a la aspirina. ¿Sirve o no sirve? ¿Evita o no la aspirina esa chiquitita, la de niño? Ya. La cardioaspirina. Mira, tú acabas de tocar un tema que todavía a esta fecha sigue siendo ¿cómo se llama? Controversial, ¿ok? Se ha demostrado en los últimos tiempos que no todos tenemos que tomar aspirina, ¿ok? Eso que hace mucho tiempo que todos tomamos aspirina nos va a ir bien, no, porque obviamente se ha demostrado que si no tengo indicación de tomar la aspirina voy a producir más efecto deleterio, gastritis, problemas, otro tipo de problemas que el beneficio que me va a dar, ¿ok? Aquel paciente que tiene factores de riesgo, que tal vez en más de un par de minutitos lo ordenamos un poco mejor, sí va a tener beneficios porque le va a hacer una prevención cardiovascular, o aquel paciente que ya ha tenido un evento previo o tiene muy alta probabilidad de tener un evento, sí va a tener beneficios, pero esa publicidad que si es Bayer es buena, que todos lo necesitamos, actualmente no es tan cierto. El único Bayern bueno es el Bayern Múnich. O el Leverkusen. Bien, po. Mismo. Oiga, y a ver, yo me infarto, llegué a la urgencia. No, por favor, no te infartís. No. Te necesitamos para la otra temporada. Me trataron, me pusieron la soda cáustica, todo el tema. Si me da un segundo infarto, ¿tengo más probabilidad de morir? ¿O me puede dar otro segundo infarto? Sí, ¿Sí? sí. Yo tengo una teoría, que para morirse hay que estar vivo. ¿Ok? Entonces yo creo que el paciente que sufre un primer evento obviamente va a tener 2-3 veces más riesgo de un segundo evento. ¿Ok? ¿Dónde viene la parte mía como paciente? Realmente yo tengo que modificar mi estilo de vida, yo tengo que modificar mis factores de riesgo modificables. ¿Ok? Lo que dije hace rato, o sea, si yo me fumaba 2 cajas de cigarrillo y comía La chorrillana. y me da el infarto y salgo de la misma y sigo en el mismo estilo de vida, obviamente que te va a dar. No es que hay gente que dice, porque no. es posible, disculpa, Te estoy es preocupando. posible que esa mallita y esa soda cáustica igual se vuelva a dañar. O sea, hay que hacer un cambio radical en nuestra salud, es decir, en nuestros hábitos, en nuestras Estilo de vida. costumbres, en Mira. nuestro estilo de vida. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Claro, radical es un término radical. Pero yo creo que sí, es súper importante que a mi manera de ver lo principal es que el paciente entienda qué es lo que tiene, qué es lo que tuvo y qué no le está haciendo bien. ¿Okay? Porque yo creo que lamentablemente muchas veces nos pasa que no le explicamos bien al paciente qué fue lo que pasó. Entonces el paciente queda con muchas dudas, ¿no? Entonces se va para la casa con la misma cantidad de dudas y no sabe qué es bueno, qué es malo. El vecino le dijo, el compadre le dijo, leyó en una revista. Entonces yo creo que lo que más hay que hacer es educación para la salud. O sea, De esto se educar trata al síndrome paciente. chilense. De esto se trata síndrome chilense, que es la finalidad de que Claro, podamos educar. educar al paciente, pero efectivamente, sí hay que cambiar, por supuesto que hay que cambiar. ¿Que tenemos que perder peso? Tenemos que perder peso. Salvo amigo Esteban, que ahora está en la línea, ¿no? Oye, Gracias. hay otra situación, que uno de repente en el consultorio llega el abuelito y el abuelito te le dice orgulloso, se saca la camisa, así te muestra ahí la operación y dice, a mí me han operado corazón abierto 4 veces. Y el caballero tiene como 78 años así, y sigue fumando todo, y de repente uno está ahí comprando en la feria y viene la vecina y te dice, oye, ¿supiste lo que le pasó a Luchito? No, ¿qué le pasó a Luchito? Luchito con 35 años se infartó y se murió. Es más grave
en los jóvenes que en los adultos mayores? Sí. Ok, tal vez no decirlo gravedad, sino que es distinto, ¿no? Porque el cuerpo es muy noble, ¿ok? El paciente adulto mayor o el paciente de mayor edad tiene algo que llamamos precondicionamiento isquémico. Estamos hablando de un término súper rebuscado, ¿ok? Que es esa condición que viene una isquemia o esa pérdida de ese poco aporte sanguíneo con el tiempo progresivo, y el corazón logra generar nuevas arterias o nuevos vasos y aportan la sangre que necesitan. Lo tolera mejor. Lo tolera mejor. El paciente joven probablemente nunca ha tenido precondicionamiento isquémico y hace un evento cardiovascular, hace un infarto en este caso. Y no tiene esa vascularización. No tiene esa vascularización, un infarto de mayor tamaño o los síntomas no son tan claros, el paciente tarda en consultar o simplemente este infarto está asociado en un paciente joven a otros factores de riesgo y probablemente el pronóstico no sea tan bueno. Mira, yo me quiero Pero no es siempre, pero puede ocurrir. Me quiero agarrar de uno de los elementos que acabas de mencionar, que tiene que ver con el retraso en la consulta, ya desde el paciente al médico, al servicio de urgencia en general. Cuando yo estaba estudiando y en la universidad, claro, estaba formándome como médico y ya después durante el posgrado, cuando me estaba formando como medicina interna, muchas veces se hablaba de la mujer en algunos estudios que moría más. ¿Ya? Y en algunos se hablaba incluso que era porque, o una de las teorías era porque se demoraba más en llegar al servicio de urgencia o a consultar. ¿Más tolerancia al dolor, decís tú? No sé, lo pregunto. Sí. Mira, ¿Qué dice? Normalmente, complicado lo que vamos a decir. La enfermedad cardiovascular en la mujer es distinta, ¿ok? Se comporta distinta, da síntomas diferentes. Muchas veces la mujer tarda más en consultar porque tolera tal vez un poco más el dolor porque está pendiente de otras cosas o le achaca el dolor a otras situaciones, que es la espalda, que pase todo el día limpiando, o que los niños, en fin. Preocupado de otras cosas. Le hace pasar rabia el también, marido. ¿ok? Entonces normalmente tarda un poco más en consultar. Pero cuando revisamos en otras patologías, normalmente la mujer consulta mucho más rápido, ¿ok? Entonces es variable la información, pero efectivamente, pues en la mujer el evento, el infarto puede tener tal vez una tasa más alta de mortalidad que en el hombre, ¿ok? Pero al final de las curvas, cuando uno evalúa estadísticamente, están casi igual, ¿no? Ok. Normalmente el hombre se infarta más temprano, ¿ok? En los últimos años se ha visto que hace par de años probablemente el infarto tú lo esperabas después de los 55, 60 años. Ahora ya lo estamos viendo 40, 45. Yo creo que todos lo hemos visto en el hospital. Y pacientes que tienen normalmente factores de riesgo más asociados al tabaco, un pequeño porcentaje asociado a drogas de mayor calibre, como cocaína, pasta base, o también tienes un grupo no menor de pacientes que no tienen factor de riesgo real. O sea, no son pacientes severamente obesos, no son pacientes que pesen 200 kilos, sino pacientes más bien promedio que efectivamente hacen un infarto y tú dices, wow, ¿qué pasó acá? Y cuando los estudias, efectivamente tienen unas coronarias que estaban enfermas, una coronaria que estaba tapada, que estaba obstruida, que tuvieron que destaparla y tú dices, oye, mira, definitivamente tienes que hacer un cambio de tu estilo de vida, porque yo al final le explico al paciente, esto es una inversión a largo plazo. O sea, tuviste el evento ahorita, 50 años. O sea, si tú te cuidas ahora, posiblemente dures 30 años más. Pero si no haces cambio, claro, vas a quedar en lo mismo. Pues entonces es una inversión a largo plazo. Pregunta. Oye, pregunta harto yo. Estoy preocupado. No, mira, pacientes jóvenes. Lo pregunto porque lo he visto. Pacientes jóvenes y asociación con bebida energética. ¿Cómo anda la cosa ahí? Mira, no recuerdo haber revisado ningún estudio formal que nos dé una información real, pero sí hay mucha, clínicamente lo vemos mucho, sobre todo pacientes jóvenes que consultan o por palpitaciones o por dolor en el pecho, y son bebidas que tienen una alta concentración de cafeína, tienen taurina y son sustancias que al final resultan ser cardioestimulantes. ¿Qué nos van a hacer estas sustancias? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el consumo miocárdico de oxígeno en unas coronarias o en unas arterias que están relativamente sanas.
claro. hacen vasoespasmo mucho más rápido y esto nos puede desencadenar eventos cardiovasculares. Porque hay un momento que la arteria se cansa, la arteria dice, oye, ya no puedo más. O sea, Para, jefe. Claro, me estoy tomando 4, 5, 6 bebidas energéticas al día, es un momento que ya, ¿hasta cuándo? Pues? Claro. Ok, entonces sí, no recuerdo ningún estudio realmente científico formal, pero clínicamente Hay una se ve muy asociación frecuente. clínica, por Sí, lo menos lo que es sí, experiencia, sí, pero nada sí. evidenciado todavía. Que yo haya revisado, Podríamos hacer algún estudio por ahí. Por ahí puede ser, quién sabe. Malo. Eso. pero sí es frecuente. Oiga, Doc, y este mismo caballero que llegó a la consulta ahí con El Luchito. con Luchito, don con Luchito. corazón abierto, y llega y me dice, oiga, doctor, no, yo amo a mi señora, la quiero mucho y todo, y 4 infartos, hombre. Oiga, ¿por qué no me da un Viagra? ¿Puede tomarlo o no puede tomarlo? Porque ese es el mito, ¿ah? El mito. ¿Estás preguntando por el Luchito o estás preguntando por ti? No, un Luchito todo el rato. ¿Tenéis cuántas operaciones? A ver. Ya. Voy invicto. No, está como el corazón partido nomás. Claro, las penas de amor. Eh, Bueno, ta- nadie muere de amor, señores, así que no se preocupen. eso es correcto. Solo se enloquece. Mira, todo va a depender. Va a depender de la condición del paciente, cómo quedó después del infarto, qué medicamentos está tomando, elementos clínicos como contracción de eyección, dilatación de cavidades, en fin, una serie de elementos clínicos que tienen que realmente evaluar el cardiólogo y darle la autorización de utilizar este tipo de medicamentos. Ya. ¿Ok? Muy bien. Porque no están contraindicados, pero tienen que tener su indicación médica. Mismo Perfecto. punto. No te automediques. Perfecto, súper Oye, claro y este eso. mismo Luchito. Bueno, ya va, aquí vamos a hacer un comentario un tanto salido del tema. Estadísticamente, los pacientes fallecen en el acto sexual, no con la esposa. Ay, Diosito. Está demostrado, Diosito está santo. demostrado que Luchito probablemente no anda solo con la señora. Oh. ¿Ok? Y en este aventurilla tienden a inventar. Eso está claro. Sí, eso está Claro, demostrado. por eso. De hecho, cuando el paciente está posinfartado, que tú inicias una rehabilitación cardiovascular. Cuando tú empiezas una rehabilitación cardiovascular, empiezas una rehabilitación cardiovascular, tú empiezas y le dices la cantidad de que va a ser o el consumo de med, una serie de elementos para la rehabilitación con la pareja habitual. Ah, claro. Después de cierto tiempo, Con las otras parejas tú no habituales. autorizas lo no habitual. Ya. Mira. Mira. Sí, O sea, hay que trabajarlo. sí. Es trabajable. Sí. ¿Qué pasa con el Luchito? No, es que me acordé. Siempre las redes sociales hacen mucho daño, señores. Hay un programa argentino que decía, el viejo así como este del Blue Blader, ¿Ya? Blue Blader, y decía, no, que el compadre se iba con la señora así, no sé, pues, a ponte con un motel así, está el jacuzzi, y decía que es fatal el Viagra con el jacuzzi. Que es equivalente a la muerte, la cuenta. Que después lo pilláis ahí flotando en el agua. Pero claro, ya te dieron la explicación que se ponía creativo. Es po. mucha pasión por Ah, la- ¿qué? ¿La vasodilatación? ¿Qué hay? Ah, móntate en el techo, da 2 vueltas de canela, lánzate bajo el agua, o sea. Le pone más acción. Sí, sí. Oye, hablando de eso, tenía una duda. Si yo tengo infarto, ¿puedo volver a hacer actividad física de alto rendimiento? Sí. Mira, todo paciente con un infarto, ¿ok? Debe, de acuerdo a cómo va a depender del tamaño del infarto, la ubicación, en fin, una serie de elementos clínicos, debe hacer una rehabilitación cardiovascular. ¿Ok? Está demostrado que la rehabilitación cardiovascular orientada en este sentido logra recuperar al paciente en condiciones muy probablemente en su capacidad basal. Ah, ¿Ok? bueno. Entonces puedes retomar bien ordenado, bien indicado tu ejercicio de alta resistencia, de alta competencia. ¿Ok? Pero siempre va a estar muy asociado a cómo quedé. Oye, pero súper interesante el capítulo de hoy día, muy fluido todo. Espero que hayan quedado muy atentos, o sea, muy instruidos, muy educados con todo lo que acabamos de hablar. Le damos a dar las gracias a Richard que tuvo la amabilidad, por supuesto, de aceptar nuestra invitación. Chiquillos, ¿quieren decir algo más? ¿Cortito antes que nos vayamos? Oye, se me hizo corto, ¿ah? Cortísimo. Sí. Estuvo cortísimo, pero bueno, recalcar nuevamente que si tienes algún dolor en el pecho, precordial, de cualquier tipo, consulta ya al centro de salud más cercano. Ya eso es Perfecto. súper importante. Así que Chicos, yo le voy a robar 2 minutitos. Sí, Uno. claro. 2. Ya, dale. ¿Qué es el punto más importante acá?
Okay. Nosotros debemos acudir a nuestros controles de paciente sano en APS, ¿okay? O nuestro médico de confianza, que nos hagan una tabla de score de riesgo cardiovascular. Las tablas de score de riesgo cardiovascular están descritas, están en internet, están en calculadoras, están en los teléfonos. Eso te va a generar a ti cuál es tu riesgo de una enfermedad cardiovascular, que incluye edad, sexo, hipertensión, diabetes, en fin, elementos, colesterol, triglicéridos, y eso te va a generar un número que te genera un score de riesgo, ¿ok? De acuerdo a tu score de riesgo, obviamente tú tienes que hacer más o menos cuidados o cambiar tu estilo de vida. Entonces yo creo que lo más importante, gracias a ustedes por la invitación, es esto: calcularse cada quien su score de riesgo. Se puede hacer en APS, porque es distinto una crisis de pánico en un paciente de 18 años que un paciente de 55 años, fumador, diabético, obeso, y que no se cuida, ¿ok? Entonces, el cálculo del factor de riesgo, control de factores de riesgo, que es lo más importante. Entonces, perfecto, súper. Muchas gracias, Richard. Los dejamos a todos y todas. Síganos, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, Twitter y Facebook. Y por supuesto, no dejen de vernos en YouTube y escucharnos en Spotify. Nos vamos a despedir. Este es nuestro penúltimo capítulo. Nos vemos la próxima semana y ya para despedir la temporada o la primera temporada. ¿Cierto? Muchas gracias. Chao, Que nos estén muy vemos. bien. Chao, chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.